Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es un poquito difícil. Lo voy a llamar ¿Quién no se pasó la vida pidiéndole peras al olmo? Todos saben lo que significa pedirle peras al olmo. Bueno, así era mi vida, ¿no? Mucho esfuerzo, constancia, voluntad, intentando hacerlo mejor. Creía que intentaba hacer mejor. Y era una lucha constante, ¿no? La vida. Y uno miraba para siempre guiándose por el entorno, por lo que pasaba en tu entorno. ¿Por qué a aquel le resulta más fácil? ¿Por qué a aquel le va mejor en mi trabajo? ¿Por qué si yo me merezco más eso, aquel que no hace nada lo tiene? ¿Por qué hay personas que parecen tocadas con una varita mágica? ¿Por qué el mundo es así como es? ¿Por qué si hay un Dios, el mundo es como es? Entonces yo me hacía preguntas. ¿En qué creía yo? En Dios. ¿En qué creo yo? Dios. Pero bueno, el Dios de la religión. Ahora puedo decirlo así. Sé que esto quizás le choque a muchas personas, pero bueno, en la Biblia se dice el que tenga oídos que oiga. Y también se dice que mi pueblo sufre por falta de conocimiento, que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el pozo. Y esa era yo. Era una ciega guiada por otra ciega y caía en el pozo. Y así está el 97% de la población. Yo ahora esto lo digo con certeza y seguridad y sin miedo. No tengo miedo porque llevo un proceso de 6 años de integrando información. No estudiando de libros, de memoria, aprendiendo y después repitiendo como loro. No, viviendo las experiencias. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo me hacía las preguntas de por qué algunas personas la vida les es maravillosa o de afuera, porque recuerden que un 97% de la población, y esto es una estadística, no lo digo yo, vive de las apariencias. Muestran porque estamos en un mundo donde vos tenés que tener para ser alguien. ¿Y quiere decir entonces que me voy a ir a la parte de la espiritualidad del dogma que dice que vos tenés que ser humilde, pobre para ganar el reino de los cielos? No, porque eso es una mentira de la religión, del dogma. Vos tenés que ser pobre, vivir en la miseria para ganarte alguna cosa en el reino. No, porque además cuando en la Biblia se hace referencia a eso, se habla a la humildad de mente. Vos tenés que ser entrenable. Jesús de Nazaret, nos tenemos que ubicar en esa época, en el contexto, hablaba para una población que era prácticamente analfabeta. Muy pocos tenían acceso a la lectura, a la escritura, sabían leer y escribir. Los eruditos y entendidos, lo que lo perseguían, digamos, eran los que la apariencia. Porque ellos, ¿qué hacían? Repetían las escrituras sagradas son, porque es sabiduría ancestral. Fíjense que hago este corte. 2000 años después de quién marca la historia de la humanidad. De Jesús de Nazaret, no hay un 2000 años después de no sé quién. No, de él. ¿Por qué? Porque toda esa sabiduría se guardó, la trataron de destruir, fueron perseguidos y demás, pero prevalece y se sostiene en el tiempo porque en realidad nos muestra quiénes somos. Nosotros de ahí tenemos que aprender qué somos, para qué estamos acá. ¿Nunca se hicieron la pregunta ¿para qué estamos acá? Bueno, yo miro que me veo la sombra y no sé cómo me veré en el video, pero bueno, no importa. Importa el mensaje. No es marketing, dirían. También estudio marketing. No sería marketing, pero bueno. El tema es que entonces nosotros nos hacemos las preguntas, ¿qué hacemos en este mundo tan abundante y tan bonito y maravilloso y para pasarla mal? Para que unos la pasen bien y otros mal, porque supuestamente hay un Dios creador de todo que está en algún lugar allá arriba con una varita como diciendo a vos te va bien, a vos te va mal, o la versión religiosa de que si mientras más sufrido sos, mientras más mal la pasás, después te va a venir la recompensa y de muerto, antes no. Lo extraño de todo eso, cuando yo empecé con todo este desarrollo del autoconocimiento, es que vos ves el contexto de los dogmas, de las iglesias y demás, y ellos precisamente no viven de la pobreza y todo eso. Entonces también yo me hacía preguntas de cómo puede ser que unos esclavos de Egipto, flacos y golpeados y azoteados, podían construir semejantes pirámides. Yo
me pregunto, ¿soy la única, me preguntaba, que se pregunta esas cosas? Y resulta que no, porque hay un mundo que no vemos porque nosotros, desde que nacemos, recibimos una programación del entorno. Entonces el entorno en el que nos movemos tiene exactamente la misma programación en el subconsciente. Nosotros llegamos acá, somos unos niños divinos, maravillosos, que creemos todo, soñamos, imaginamos, que volamos, podemos hacer todo, porque literal ese es el poder de nuestro subconsciente. Nosotros podemos hacer todo, somos creadores. Y hasta los 7 años vibramos en unas frecuencias cerebrales, que son las frecuencias del universo, donde nosotros vivimos en eso que nosotros le llamamos inocencia, pero en realidad esa es nuestra esencia. Hasta que el entorno nos programa. ¿Quién nos programa? Los padres, los profesores, los pastores, los políticos. El entorno. No hagas esto, no podés hacer aquello, es difícil, tenés que estudiar esto, aquello, hacer esto así, asá, de A a la Z, todo un proceso para tener una X vida que supuestamente es que vos, después que salís de esa maravillosa infancia, te la pasás estudiando conceptos y teorías que no digo que no sean necesarios, porque la humanidad va evolucionando. Desde la era de las cavernas hemos ido evolucionando, la era industrial, que se está quedando atrás, porque esta es la era del conocimiento y del autoconocimiento. Para después, no sé, seguir una carrera, porque si no estudias no sos nadie. Y para casarte, tener un hijo, un perro, una casa y viajar cuando te dicen que podés viajar. Porque tenés que estar dentro de un sistema. No sos dueño de tu tiempo, no sos dueño de nada. Entonces estudiaste como 20 años de tu vida para vivir, trabajar para el sueño de otros, que es el que te paga el sueldo. ¿Quiere decir que eso va a desaparecer? La tendencia es que eso desaparezca. La inteligencia artificial hace eso y la gente le ve la parte negativa. ¿Por qué? Porque estábamos programados para ver todo lo malo, lo negativo y no lo bueno de las cosas. Pero en realidad la inteligencia artificial viene a que el humano tenga el tiempo que antes tenían los pastores, que estaban horas cuidando sus ovejas y podían observarse, conocerse y saber cómo funcionaba la vida. A ese camino vamos. A que le va a sacar el trabajo a todas las personas y van a vivir en la miseria y debajo de un puente, no. Te está llevando a que te despiertes, que te autoconozcas y que sepas que no dependés de nada ni de nadie y que lo que tenés que hacer es conocerte a vos mismo para vivir de lo que amás hacer, no de lo que te dicen que tenés que hacer. Y cuando vos vivís de lo que amás, de lo que es tu propósito de corazón, porque nosotros estamos en este videojuego que es la vida en el mundo con un propósito. Y ese propósito es expandir la conciencia del creador, pero ayudando a los demás a que expandan su conciencia. ¿Con qué? Con tu propia experiencia. Tu propia experiencia es tu maestro, pero además sos el maestro del otro. Ayudás a que el otro también empiece a darse cuenta, a despertar su conciencia y a trabajarse a sí mismo y a autoconocerse a sí mismo, y cuando empieza ese camino, él lo va a hacer con otro. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos contribuyendo al mundo, al conjunto, a la creación. Y no estamos viendo qué le sacamos a la creación, porque eso es la programación que nosotros tenemos. Estudia esto, hace lo otro para ganar dinero para mí, para ver qué hago yo con ese dinero. No es si voy a ver cómo contribuyo. Digamos que el fin es el dinero y el dinero no tiene que ser el fin, porque el dinero de última va a ser un instrumento que te va a permitir expandirte más para llegar a más personas y contribuir más a mayor cantidad de personas en el mundo. Pero a nosotros nos programaron para creer que el dinero es el fin. Y el dinero, cuando uno entra en esto de autoconocerse y saber qué es el universo y que uno está unido al todo, que no está separado, se da cuenta que el dinero viene por añadidura. Que no, al dejar de perseguirlo, fluye hacia vos, como el agua de ese río. La vida se trata de fluir. La vida se trata de leyes físicas que nosotros desconocemos porque no nos las enseñan. A nosotros nos enseñan las leyes humanas. Y las leyes humanas están equivocadas.
¿Sirven? Sí, porque como nosotros venimos en una evolución de la conciencia y antes nos matábamos los unos a los otros salvajemente, bueno, se sigue haciendo, pero digamos que más controlado con las leyes. Entonces, ¿qué somos? ¿En qué creemos? Yo me preguntaba, ¿qué somos? ¿En qué creo yo? Un Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Porque la gente dice, si Dios existiera, no dejaría que pasen esas cosas atroces. Y si se murió es porque Dios quiso. Y si no se murió es porque Dios quiso. Pero entonces, ¿quién entiende la razón de Dios? ¿O cuál es su mentalidad? Entonces ahí llegué al mundo de la física cuántica y descubrí que el universo es cuántico. ¿Por qué? Porque está hecho de lo subatómico, de lo que no se ve, de lo invisible. Entonces comprendí que nosotros vivimos como, vamos a hacer la similitud, como si estuviésemos adentro de una bóveda. Esa bóveda es invisible. Digamos que el cielo, todo eso que nosotros respiramos pero no vemos, que está alrededor nuestro, a través nuestro, por dentro, que cuando nacemos se insufla a nosotros el suspiro de vida, que vendría a ser como el alma, si querés darle ese nombre, entra y te hace que activa este cuerpo físico que te dio el universo, Dios, la creación, para que vos vengas a experimentar este juego, este videojuego. Entonces este cuerpo, que es una tecnología inigualable, el hombre intenta replicarla. De hecho, la internet y las computadoras es una copia, intenta hacer una réplica de cómo funciona el humano y de lo que es la mente humana. Es eso. Poco a poco vas a ir descubriendo lo que es así. Entonces, esa energía, ese aire que está alrededor nuestro, a través nuestro, tiene datos, transporta datos como la Wi-Fi. ¿El Wi-Fi vos lo ves? ¿Lo sentís? ¿Lo tocás? No. El Wi-Fi lleva datos. O sea, si yo marco el teléfono, el número de mi mamá, yo llamo a mi mamá. No llamo a mi hermana, llamo a mi mamá. ¿Cómo sucede eso? Bueno, es una réplica, intenta ser exacta, pero no lo es, de cómo funcionamos nosotros, de cómo funciona nuestra mente. Entonces nosotros estamos inmersos en este campo cuántico unificado de infinitas posibilidades, donde ya existe todo. Vamos a suponer, a imaginar esto que todos sabemos de que Dios está en las escrituras y dice, y Dios dijo, hágase la luz, hizo la luz, separó el agua de la tierra, creó todo, todo maravilloso, y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Todos sabemos eso, pero yo no sabía qué quería decir a su imagen y semejanza, porque nos enseñan a rezar y a pedir, y la mayoría de las veces las cosas no se cumplen. Entonces vos decís, ¿cómo será? ¿Por qué a uno se le cumple? Parece y a otros no. Cuando Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, es literal. Nosotros somos un holograma. Somos el ejemplo más simple que hay para que el cerebro lo comprenda, porque el cerebro necesita imágenes. Se maneja por símbolos, interpreta por símbolos. Entonces, imaginemos una gota de mar. Si yo saco una gota de mar, esa gota de mar contiene la esencia del mar. Y al salirse del mar, no deja de ser una gota de mar. Se transforma, sí. Se evapora y desaparece. Y después puede caer en forma de lluvia o congelarse como el hielo. Nosotros somos lo mismo. Nosotros somos un holograma, una chispa divina de luz. Porque en el universo todo es luz, son fotones, protones, electrones, átomos. Somos una chispa de esa energía creadora del todo, viviendo una experiencia física en un cuerpo. Porque Él, cuando creó todo, dijo, ¿y ahora cómo experimento este maravilloso universo que creé? No lo puedo leer, no lo puedo tocar, no lo puedo comer, no lo puedo saborear. Creó el cuerpo humano. Pero si yo, que soy
hecho a imagen y semejanza de él, tengo el mismo poder de él, que lo tengo en mi subconsciente, pero no soy y en mi inconsciente, y no soy consciente, porque nos programan cuando llegamos aquí a este planeta a vivir la experiencia física, somos un espíritu viviendo una experiencia física, somos el aire, el oxígeno, el éter, el campo cuántico, viviendo una experiencia física a través de un vehículo que nos dieron para el videojuego, pero sin manual. Nos programan, ¿no? Llegamos acá. No. Pero imagínense que yo vengo con esa perfección del Creador, el Padre, Dios, universo, como le quieras llamar. Tengo esa perfección, todo es bueno, todo lo que toco se crea. ¿Cómo podría experimentarme si todo es perfección? Entonces se crea la dualidad, que todo es Él, o sea, la dualidad del bien y el mal, lo bueno, lo malo. El alto, el flaco, el negro, el blanco, el frío, el calor, la luz, la oscuridad. Todo, el todo es Él. Es Dios, el universo, energía, como le quiera llamar. Él que se divide, por decirlo de alguna manera, para que se comprenda, para experimentarse. Y nosotros cuando nos metemos en este vehículo para jugar el videojuego acá en esta bóveda como en la... ¿Se acuerdan el show de Truman? Bueno. Nos metemos en este vehículo, nos meten el software, piensen que la internet intenta hacer una réplica de lo que es nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces nos meten el software de chiquito, no andes descalzo que te va a resfriar, no te subas ahí que te va a caer. Te piden, quiero eso, ¿te crees que la plata crece en los árboles? ¿Te crees que sos hijo de Rockefeller? ¿Te crees que la vida es fácil? ¿Te crees que el dinero crece en los árboles? Las enfermedades se heredan. Si sos así no vas a cambiar, si naciste torcido, te salió torcido y vas a ser torcido. Y esas y millones de más de creencias que son programas que te van metiendo en tu subconsciente, vos niño que crees que todo es bueno, divino, maravilloso porque sos el creador mismo, viniste a vivir la experiencia de la dualidad. Y ahí se te metió la programación. ¿Y cuál es el juego? ¿Cuál es el sentido? Experimentar la vida y recordar quién sos. Recordar que esto es un videojuego para que tu mente lo entienda, que vos tenés que ascender de niveles y eso lo vas a hacer con la expansión de la conciencia. Y como yo soy una chispa, soy una parte de ese creador, de esto que no ves, de esto que respirás, que no lo ves, porque es invisible a los ojos, pero es el átomo, el electrón, el protón, es lo que crea lo sólido. Mire lo que dice este mate. Es lo que crea lo sólido. Lo que ves sale de lo que no se ve. Y de lo que no se ve salió de la imaginación del humano. Cuando Dios creó todo, imaginó el agua, el cielo, las flores, los pajaritos, bueno, nosotros tenemos el mismo poder. Entonces todo va saliendo de nuestra imaginación que ahora está siendo finita y limitada por una programación que nos pusieron. Y ese es el reto del videojuego. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que evolucionar la conciencia y lo viene haciendo hace siglos, desde la era de las cavernas. Venimos con el cerebro reptiliano, el más antiguo, y la parte más evolucionada que es la corteza prefrontal, la atención. Entonces Él nos dio el poder de la atención y de la imaginación. Pero nosotros, como tenemos las creencias negativas, prevalecen sobre las positivas. Entonces, ¿cuál es el chiste de este videojuego? Que te des cuenta. ¿Y qué hace Él? ¿Cómo nos creó tan maravillosamente para que nosotros nos demos cuenta? Hay algunas personas que pasan toda la vida por esta tierra y no se dan cuenta. Y pasan a otro plano sin haberse dado cuenta. Con las emociones. Porque Él a nosotros nos dio este cuerpo físico y nos dijo, nuestros pensamientos son eléctricos y emiten un campo eléctrico que se comunica tu campo neuronal con el campo cuántico, unificado de las infinitas posibilidades, donde todo existe, lo bueno y lo malo. Por eso es el libre albedrío, porque Él, que está dentro de vos y adentro de todos, es una frecuencia energética, es energía, porque en el universo todo es energía, frecuencia y vibración. Átomos vibrando en distintas frecuencias. Entonces,
Él nos creó el cerebro que emite una señal eléctrica, los pensamientos y las emociones. Lo más poderoso, el corazón con las emociones que emiten una frecuencia electromagnética que se expande alrededor del cuerpo más de 1 metro y medio. Y que antes solo se creía que era una bomba hidráulica que bombeaba sangre y que el cerebro era el cerebrocentrismo. Dominaba todo y si salía torcido era torcido y no había más nada que hacer. Esa es la evolución de la conciencia, ese es el videojuego. Salís de la época de la caverna, tenés ese cerebro reptiliano de lucha, huida o no me acuerdo, el de la supervivencia, el de mantenerte vivo, sostener la energía, reservar la energía para mantenerte vivo. El cerebro quiere ahorrar energía, quiere ser eficiente, entonces esa es su función. Y después tenés la corteza, el consciente, en la corteza tu atención y tu emoción, donde nacen tus deseos de lo que vos querés hacer. Pero resulta que ese corazón viene con un propósito, para que se entienda, ¿no? Viene con un propósito, con una visión, que además de darse cuenta de quién es, a cumplir el sueño de su alma, que puede ser pintor, artista, ama de casa, no sé, médico, abogado. Pero el tema es que como nosotros estamos en el videojuego programados, no sabemos cuál es nuestro propósito. Todo lo que hacemos es lo que creemos que tenemos que hacer en base a las creencias que tenemos, que fueron implantadas en nuestro subconsciente, que es poderosísimo porque es el que te mantiene vivo. Pero vos no le estás dando órdenes al subconsciente para que haga latir el corazón, para que te funcione el cerebro, para que circule la sangre. No, él funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, no descansa porque es Dios en acción, ¿no? Bueno, pero que obedece. Él cumple tu libre albedrío. Entonces, nosotros tenemos una programación y a lo mejor decimos, bueno, si tus padres te dicen que vos tenés que ser médico, no sé, esto o el otro, y vos terminás haciendo algo que crees que es lo que querés hacer y no es lo que querés hacer. Es lo que te dijeron. Son las creencias limitantes que tenés en tu inconsciente, que no sos consciente. Entonces tomás las decisiones creyendo que son tuyas y no son tuyas. ¿Por qué? Porque tu campo de las emociones, el electromagnético, en tu corazón yace, se guarda tu función, tu misión, tu propósito, como le quieras llamar, que vos viniste a cumplir en este juego de la vida. Y tu propósito, además de cumplir ese, es descubrirlo y darte cuenta de que eso que está muy adentro tuyo, que lo imaginás en secreto cuando estás solo, lo soñás y lo crees como algo imposible, como un sueño. Los sueños son y acá se hacen realidad. Bueno, acá se hacen realidad, en Matrix se hacen realidad cuando descubrís todo esto. Entonces, eso que vos creés allá en lo profundo, en secreto de tu corazón, eso es lo que viniste a hacer. Y la mayoría de las personas no están haciendo lo que quieren hacer, porque si no, ¿cómo explicarías vos que alguien que dice yo quiero ser médico, quiero salvar a las personas, ayudar a las personas, y resulta que cuando se reciben trabajan y están esperando que llegue el sábado, el domingo y las vacaciones para liberarse del trabajo porque no lo soportan? ¿Por qué creen que es eso? Porque no es el sueño de su vida, no es el propósito de su corazón. Porque cuando descubrís tu propósito, vos no trabajás. Vos todo lo que haces lo haces por pasión, por amor, por alegría, por la emoción de hacerlo. No te cansás, no es un trabajo para vos. Puedes estar haciéndolo todo el día, porque no significa un esfuerzo. Y eso lo vemos mucho manifestado en los deportistas y en los artistas. Porque esas personas se arriesgan, son valientes y van por su sueño. Son los que se animan, porque nosotros estamos programados y una de las programaciones es el miedo. Y el miedo tiene una función de supervivencia, pero nosotros nos hacemos como residencia al miedo y el miedo nos detiene. En vez de impulsarnos a decir si me da miedo por ahí es,
No, el miedo nos detiene. Entonces somos del tamaño del obstáculo que nos detiene, porque es el miedo. Y si es una simple cosa chiquitita así la que nos detuvo, bueno, soy del tamaño de eso. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros somos energía, frecuencia y vibración. Que vivimos acá en el show del Truman, en esta bóveda que es pura energía. Y que todo vibra. Y dependiendo la emoción que sale de mi cuerpo, es la frecuencia vibratoria que yo emito al campo cuántico y es lo que yo atraigo a mi vida. Entonces, no es lo que de la boca, lo que por la boca entra, lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón proviene. Y si nosotros decimos que el cerebro emite una señal eléctrica y el corazón una señal magnética y es más poderosa, 50.000 veces más poderosa que la del cerebro, porque además el cerebro tiene el corazón tiene neurona, quiere decir que lo que ordena mi vida es esa frecuencia vibratoria que emana de mis emociones. Entonces yo no puedo engañar a Dios. Porque si Dios conoce hasta el último de tus cabellos, ¿cómo hace? Porque Dios es una frecuencia muy elevada. Y Él lee frecuencias, como el cerebro habla en frecuencia. El cerebro no entiende el idioma que inventó el hombre. Las palabras emiten frecuencias y el cerebro interpreta frecuencia, el cuerpo interpreta frecuencia, Dios interpreta frecuencia, el universo interpreta frecuencias. Entonces yo puedo mentir y decir, me siento re bien, esto que hago lo amo. Ay, me cae bien esa persona, pero en realidad, en secreto e invisiblemente, de tu emoción está emanando al campo cuántico tu verdad. Por eso cosecharás tu siembra, no hay nada oculto que no sea revelado, por sus frutos los conoceréis. Tiene todo sentido eso que decía Jesús de Nazaret. ¿Por qué? No hay nada oculto que sea revelado, porque lo que yo estoy escondiendo, las emociones que no las puedo negar, no las puedo disfrazar, porque el cuerpo, el vehículo físico que me dio el Creador para vivir esta experiencia, vibra en frecuencias y emite la señal. Yo soy como una antena receptora y emisora al campo cuántico unificado. Dios me está pasando a través, alrededor, lo estoy respirando. Y Él está leyendo mi frecuencia. Y la poderosa frecuencia es de la emoción. Y Él nos puso las emociones para que nosotros podamos avanzar en este videojuego. Porque si no, ¿cómo nos daríamos cuenta de que vamos por el camino equivocado? ¿Cómo? Si todo nos sale perfecto y demás, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué tendría que suceder? Son las emociones. Entonces, todo eso que a nosotros se nos presenta en la realidad y no nos gusta, recuerden que lo creamos nosotros. Porque nosotros somos la realidad. Porque nosotros somos la existencia. Todo existe, todo es. Todo es Dios, el universo, la energía creadora del universo. Es Él. Es lo bueno, lo malo. Lo bueno, lo malo es la percepción de tu programación. Él lo único que hace es obedecer a tus deseos. Tus deseos emanan de tus emociones. Entonces, si Él te ve y dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, porque si vos, suponete, se te presenta una realidad que es un reflejo de quien vos sos, es un espejo. El mundo es dual, existe la dualidad. Entonces, el mundo, este videojuego me está mostrando como una película, yo estoy siendo el protagonista y eso que se me está presentando, ese contraste que no me gusta esa realidad. Yo no elegí estar enferma, yo no elegí que aquel me critique y me juzgue, yo no le hice nada para que me pase esto, yo no quise quedarme sin trabajo, yo no soy la que quiero que me roben, yo no soy la que quiero que el dinero no me alcance, no, yo quiero lo mejor, no. Como mi pueblo sufre porque no se conoce a sí mismo, no te autoconoces. Nunca prestaste atención a lo que sentís adentro, en tu cuerpo físico. El cuerpo habla, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Todo eso que ocultás emocionalmente es lo que se está reflejando en tu realidad. Y es la forma que Dios, el Creador, el universo,
creó para que nosotros nos demos cuenta en este videojuego qué es lo que tenemos que evolucionar, qué es lo que tenemos que cambiar dentro nuestro. Autoobservarnos, autoconocimiento. Ustedes, si son creyentes, no sé, católicos, no importa la religión, el dogma, pero lo que leen la Biblia, y Jesús se iba al monte a orar, a meditar, a autoconocerse, a sentir las emociones, lo que el cuerpo le estaba diciendo, porque era el guía, el cuerpo es tu guía, es la antena receptora y emisora. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como no sabemos esto, nadie nos lo enseñó, nosotros nos resistimos y nos oponemos. Cuando algo pasa, nosotros luchamos contra ese algo. Y nosotros decimos, no sé por qué me critica, yo nunca le hice nada. Y en tu inconscientemente y emocionalmente, porque darse cuenta de las emociones es el secreto, darse cuenta. Reconocer eso que estás sintiendo. Y esa mente divagante que es red por defecto, tu mente divaga, bla, 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 bla. En base a pasados conocidos, que es la programación que tenés, imagina futuros y crea, proyecta realidades que no existen. Entonces, suponete que tenés un problema con tu compañero de trabajo y estás diciendo, qué sé yo, porque esto, porque el otro, tu cabeza, bla, 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 y tu emoción es de, ojalá le pase esto, ojalá le pase el otro, y después te pasa a vos. Y vos decís, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo nunca hice nada. Qué mala suerte que tengo. No existe la mala suerte porque Dios no juega a los dados, como dijo Einstein. Dios no derrocha energía. Esto es el nombre de Dios en vano, es desperdiciar tu atención y tu energía en cosas negativas. Cuando vos, a donde va tu atención, va tu energía, porque tu atención es la observación, es el poder que Dios te dio y es Dios observando, porque es el creador y es el que se observa. Dios es el que observa y el observado. Y esto la física cuántica le llama el efecto observador. Por eso los físicos dicen Dios se dejó ver en el laboratorio, porque quedaron anonadados, estupefactos, y Einstein a esto le llamó efecto fantasmagórico. Descubrieron con el experimento de la doble rendija que la onda y la partícula se comportaban independientemente en onda o partícula, dependiendo del observador. O sea que la creencia del que observaba era la que manifestaba el resultado. Y la onda, los fotones de luz, nosotros somos luz, fotones de luz, átomo, se transforman en partícula y se solidifican y se convierten en masa con el efecto observador. Vos vas a decir, bueno, pero existe todo un mundo, toda una realidad que yo no la creo. Por eso existe la Matrix, la conciencia colectiva. Estamos unidos, no estamos separados, somos una red cuántica. La Internet intenta ser una réplica de lo que somos nosotros, de lo que es el universo. Somos una red que estamos conectados unos con otros y nosotros nos creemos separados. Por eso, cuando Jesús de Nazaret decía, no critiques y no juzgues. ¿Por qué? Porque si vos criticás, eso es una frecuencia que emana de vos al campo cuántico y le estás diciendo al campo cuántico que vos querés eso. ¿Por qué? Porque el campo cuántico no funciona al revés de lo que nosotros creemos. Si yo digo, por favor, Diosito, dame dinero porque no tengo, el campo cuántico entiende que vos querés más de eso que te está pasando, que querés escasez, que querés pobreza, que querés esfuerzo, sacrificio. Si vos criticás y juzgás, cree que vos querés eso que estás criticando y juzgando. De igual manera, interpreta tu cerebro eso, tu subconsciente, que vendría a ser como Dios, interpreta eso. Recordá que en neurociencia, en mis videos, en mis publicaciones, yo te digo que el cerebro no distingue la realidad de la ficción, no entiende la negación, y todo lo que decís para él es. Si vos estás viendo una película, y las películas están hechas en los programas de televisión, todo está para programarte, te está haciendo vivir una emoción negativa. Tu cerebro no entiende que eso es una ficción. Tu cerebro lo interpreta como que eso lo estás viviendo vos. Entonces esas conexiones neuronales hacen sinapsis y segregan en tu cuerpo, no me sale el nombre, dopamina, serotonina, no me sale el nombre. Bueno, segrega, se activa la biología de tu cuerpo, hace una cascada biológica de las hormonas del miedo o del placer, ¿entendés? Y lo vivís
como si fuera verdad. Entonces, para tu cuerpo es verdad, porque para tu mente es verdad, porque ella segregó esos bioquímicos en tu cuerpo. Entonces, si el campo cuántico funciona igual que tu mente, y estamos diciendo que todos somos uno y que estamos hechos a imagen y semejanza de eso, creador, y estamos todos unidos en una red cuántica, entonces si yo critico y juzgo, ¿qué lee el campo cuántico? Que eso lo quiero yo y me viene para mí. Eso es como beberme el veneno y querer que el otro se muera. Cuando no tenemos todo este conocimiento, no lo vemos así, porque yo no lo veía así. Yo me hacía víctima de la realidad, vivía en el victimismo. Mi pueblo sufre por falta de conocimiento, conocerás la verdad y serás libre. Entonces, ¿por qué tengo que autoconocerme? Porque cuando yo empiezo a prestarme atención, enfoco mi atención, porque vivo divagando, vivo distraída por el mundo, todo lo que sucede. ¿Por qué dije recién que la televisión y todo eso es una programación? Porque está hecha porque los que crean todo esto, la tecnología y demás, lo hacen en un lugar que se llama Silicon Valley, la meca de la tecnología, donde trabajan neurocientíficos y demás, y saben cómo funciona la mente, y de ahí surge la tecnología. Entonces, suponete, yo tengo en mi cerebro una cosa rara que se llama sistema de activación reticular, que vendría a ser como el guardián de tu cerebro, que es el que filtra la información, el algoritmo, como cuando vos buscas algo en internet y después te aparece todo lo mismo y te buscan los resultados. Bueno, tu cerebro es eso, tiene eso, ese guardián que busca en tu entorno todo aquello que hace match, hace coherencia con tus creencias limitantes que no sabes vos que son limitantes, y que vos crees que lo que pensás y que lo que decidís es todo tuyo y no es tuyo, es impuesto. Cuando yo entendí esto, primero me resistí porque dije, no, lo que yo elijo el jabón tal porque yo lo elijo, no. Yo lo elijo porque estoy programada para elegir eso. Entonces, ¿qué hace ese sistema de activación reticular? Él filtra la información que hace coincidencia, match, coherencia con lo que yo pienso y con lo que yo siento. Obviamente que eso que yo siento coincide con mis emociones negativas, con mis pensamientos negativos el 97% del tiempo. Entonces se establece una coherencia. Y Jesús de Nazaret decía, cuando el cerebro con el corazón hagan coherencia, cuando los dos se unan, le dirás al monte que se mueva y se moverá. Hablaba de esto. Bueno, entonces, ¿qué hace el SAN, el sistema de activación reticular, en la programación, por ejemplo, de la televisión, en los noticieros? Está hecha, por eso se llama programación, en determinados horarios. Por ejemplo, cuando vos recién te levantás a la mañana y te despertás, tu cerebro está en una onda de somnolencia, donde podemos decirlo, esto no es tan literal así como lo digo, pero es para que se entienda, pero en mi Instagram, en mi YouTube, tengo toda la terminología específica o de neurociencia sobre esto, pero esto es para entenderlo ahora en el video. Es como que tu cerebro está en un estado de somnolencia donde el guardián está dormido, se quedó dormido. Y toda esa información que está entrando del noticiero, que es tomar la pastilla para esto, se viene una gripe, pasa esto, hay incendio, guerra, la economía, todo eso, aunque vos digas que no lo estás escuchando, acordate que el campo cuántico es información, son datos y está alrededor tuyo, a través tuyo, por más que vos no lo estés prestando atención, te está ingresando a tu mente, a tu subconsciente. Está entrando sin filtro. Estás entrando a tu mente sin que el guardián te lo esté filtrando. Y si tu filtro es negativo y despierto, te lo va a dejar entrar. Pero la programación, para ser más infalible, de la televisión está hecha en horarios. En la mañana cuando te despertás, cuando estás almorzando, cuando estás comiendo. ¿Por qué? Porque tenemos algo de la época del cerebro reptiliano, de la época de las cavernas, que cuando vos comés, la saliva segrega una sustancia que le da una señal a tu cerebro que le dice que está todo relajado y tranquilo. Entonces el guardián también se relaja y ¿qué pasa? Entra toda la información. Ahora que hice este gesto es lo mismo que
el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Entonces la postura corporal, tu cuerpo es una antena emisora y receptora. Tu cuerpo habla, tu cuerpo tiene inteligencia, las células se programan, las células tienen neuronas. Bueno, si vos estás así, la señal que le envía tu cuerpo al cerebro es de que vos estás mal, triste. Entonces el cerebro se prepara para hacerte vivir esa emoción, segregando los bioquímicos necesarios para esa postura que vos tenés. Por eso se habla de la postura de la Mujer Maravilla, de los hombros hacia atrás. Imagínate lo que hace la postura esta de estar todo el día con el celular así. Está todo pensado, no hay nada al azar. Dios no juega los dados y Dios es todo. Dios, el universo, es balance y neutralidad, equilibrio y neutralidad. La energía de Dios, del universo, es amor incondicional, equilibrio y neutralidad. ¿Quién desbalancea la energía? ¿Quién sale del amor incondicional? ¿Y quién no sale de la neutralidad? Nosotros, con nuestra programación. Distorsionamos el equilibrio, la neutralidad y el amor incondicional de la energía que es Dios. Y Él nos dio libre albedrío y Él obedece, nos hizo a imagen y semejanza. Nosotros creamos la realidad que estamos pensando y sintiendo. ¿Qué es más importante? El sentimiento, la emoción, porque no se puede engañar. Se une, ¡pum!, hace como una explosión al campo cuántico, una orden al átomo. Lean física cuántica. El átomo se descubrió que puede estar en varios lugares a la vez, atravesar paredes. El átomo, si hace eso, nosotros estamos hechos de eso. Entonces, ¿qué quiero decir con este video de 41 minutos 11, 13? Que nosotros somos la realidad. Que no hay nada afuera que no sea un reflejo de lo que yo llevo dentro. Que todo lo que se refleja afuera está siendo un maestro. Nos está diciendo dónde nosotros tenemos que crecer, evolucionar, expandirnos en conciencia, darnos cuenta, dónde tengo que hacer un trabajo de introspección y reconocer mis emociones, mis heridas. Las heridas de la infancia, las famosas heridas de la infancia, la herida del rechazo, de la humillación, son 6, pero ¿cuál es herida? Cuando nosotros somos niños, un ejemplo, cuando nosotros somos niños y a nosotros, nuestros padres nos crían con amor y demás, pero suponete que vos le decís, esto es un ejemplo sencillo, pero es para darnos cuenta. Vos decís a tu mamá o a tu papá, ¿te ayudo? Yo te ayudo. Y te dicen, no, porque vos no podés. Pero no lo hace de maldad. Lo hace por ignorancia de conocer las leyes del universo. Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Eso, ¡pum!, entró y se grabó como rechazo, no soy suficientemente bueno. Y empiezan las heridas. Esas heridas están en tu subconsciente y son emociones que no sos consciente de que las tenés y después manejan el 99% de tu vida, te dirigen la vida. Por eso Jesús habla tanto del autoconocimiento, porque te conocerás a ti mismo y conocerás la verdad. Cuando vos empezás a observarte, el efecto observador de la física cuántica, te autoobservás, te empezás a conocer, empezás a trabajar en vos mismo y te empezás a dar cuenta que lo que está sucediendo en tu realidad son pistas de lo que vos tenés que cambiar en vos para subir el siguiente nivel en el videojuego. Porque ¿cuál es el fin del videojuego? Expandir tu conciencia, elevarte, porque cuando vos te mejorás a vos mismo, vos mejorás a la humanidad y a todo tu entorno. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Entonces, si yo, porque doy el ejemplo en mis videos de que la Madre Teresa de Calcuta decía, a mí no me inviten a una manifestación contra la guerra, invítenme a una manifestación a favor de la paz, porque ella sabía esto. Porque si yo voy a una manifestación en contra de la guerra y yo les dije que el campo cuántico, igual que su cerebro, no entiende la negación, o sea, ¿querés guerra?, te está diciendo. Entonces la Matrix, la conciencia colectiva, está manifestando guerra. Ustedes fíjense lo que es el mundo. Lo que pasa en el mundo es una manifestación de la conciencia humana. Las redes sociales es un claro ejemplo. Ahí vas a encontrar todo lo que hay en la conciencia humana. Y donde va lo que capta tu atención
de eso que vos ves es lo que vos llevas dentro, porque hace coherencia. La coherencia no es solamente con lo positivo, es con lo negativo también, es energía. Y energías similares se atraen y las que no se separan. Y energías superiores dominan a las inferiores. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una alta frecuencia vibracional, porque me conozco, trabajo en mí, me mantengo en equilibrio y en neutralidad. Neutralidad que es que nada es bueno ni malo. Existe porque es Dios en acción. Todo es. Va la etiqueta de si es bueno o malo se la pongo yo. Es como, yo no mido la oscuridad, no existe la oscuridad, existe la luz. Lo que existe es la ausencia de luz. Esto es lo mismo, todo es neutro. Cuando yo me trabajo a mí mismo y logro sostenerme en las vibraciones de neutralidad, y voy viendo que lo que pasa a mi alrededor en la vida me va dando mensajes como la miguita de pan que voy dejando para el camino que me va a llevar al siguiente nivel en el videojuego, que ¿cuál es? Expandir la conciencia, porque todos somos uno, si yo hago el bien en mí, lo hago en los demás. Acá hago un corte. Vieron que cuando se suben a un avión y les hacen todo el protocolo de catástrofe y demás y le dicen, primero pónganse la cámara de oxígeno ustedes y no a sus hijos? ¿Por qué? Porque primero te tenés que salvar vos para poder salvar al resto. Vos no podés ayudar a nadie desde el nivel de conciencia de que se generan los conflictos, y en el entorno que estás vibrás en las mismas frecuencias. Entonces yo tengo que mejorarme a mí mismo, superarme para poder ayudar a los demás. Si yo sigo siendo esa energía negativa de problema, enfermedad, catástrofe, envidia, crítica, yo lo que estoy haciendo es expandiendo soy contagiosa. Fíjense que Nazaret Castellano en sus videos de neurociencia donde habla del corazón dice que nosotros somos como un virus de la gripe, se expande, somos más peligrosos que una bomba atómica, porque eso que emanamos de nuestra emoción, odio, rencor, resentimiento, lo expandimos por el campo cuántico y lo contagiamos. Y por eso vos vas a un lugar y decís, no sé por qué, acá, o decís, ay, hay una baja vibra, o hay una energía pesada, o salís de un lugar y decís, no sé por qué me siento así si yo me sentía bien. ¿Por qué? Porque vibraste, porque hiciste match con esas energías que hay en el lugar. Hizo resonancia. ¿Por qué? Porque están en vos, porque si no estuvieran en vos, las dominás, ni siquiera te tocan, ni siquiera te das cuenta que pasa eso. Puede haber un montón de gente pasándola mal y vos estar en ese mismo ámbito y estar pasándola bien, porque tu frecuencia es superior. Entonces, ¿por qué esto es como un videojuego donde tenemos que ascender de niveles? ¿Qué niveles? De conciencia. Y cuando vos te vas acercando a tu yo ideal, a la vida de tu sueño, y todo lo que vos empezás a soñar desde el corazón se empieza a manifestar y a cumplir. ¿Quiere decir que es de la noche a la mañana y es facilísimo y es como que vengo y te toco con una varita mágica? No, porque nadie te va a salvar, nadie puede hacerte la vida más fácil. En el mundo hay guías, maestros, como le quieras llamar, personas que te ayudan, porque esa es la función que tenemos. Nosotros venimos a colaborar con la obra de Dios, el universo, la energía, como le quieras llamar, a expandir la conciencia. Entonces siempre lo haces de la mano de alguien y después vos sos tu propio maestro y vas a hacer lo mismo con otro. Y cuando vos haces eso, todo lo demás viene por añadidura. Que las 3 ramas principales de tu vida: salud, dinero y amor, amores, relaciones, familiares, de pareja, de lo que sea. Entonces, ¿de qué se trata la vida? De conocer, de saber que somos dioses, y lo habéis olvidado. Los milagros que yo hago, tú también los harás, y aún mayores. Eso es literal, es verdad, es ciencia, es espiritualidad. Lo dijo el hombre más importante de la historia 2000 años después. Se ocultó porque fue perseguida la información y destruida. Entonces, cuando nosotros vemos personas que, no sé, como Einstein, como Beethoven, o de nuestra era, personas con grandes resultados, porque nosotros tenemos que tratar de modelar al campeón, no imitar, modelar, porque el éxito deja rastros. Esas personas no eran más inteligentes, esas personas se alinearon con la frecuencia neutral y de amor incondicional del universo y se guiaron por la intuición.
por el corazón, no por la razón. Entonces, por eso pudieron crear las cosas que crearon, porque era su propósito de vida. El de Einstein era su propósito de vida. La de, no sé, un cantante, un deportista exitoso, un inventor, un poeta, un escritor. Y además, si lees biografías o escuchás la historia de algunos de ellos, todos te van a hablar de lo mismo. Siguen su intuición, tienen perseverancia y constancia y una fe inquebrantable. Y caminan por fe, no por vista. La mayoría, ¿cómo camina? Primero quiere ver para creer, pero se trata de creer para ver, porque la vida, el universo está hecho de lo que no se ve. Está hecho de la energía y esto ya es ciencia. Imagínense que los que hablaban de esto, metafísica, lo que hablaban de esto hace años y siglos atrás, era más difícil para ellos. Porque hoy, como los falsos dioses, la ciencia está creada como un dios. Pero la ciencia tiene sus cosas buenas y malas porque está hecha por los mismos humanos. Y estamos diciendo que lo que observás lo manifestás. Pero es lo que el hombre ha ido necesitando para evolucionar. Entonces, la ciencia ha sido una herramienta. El arte, la música, la pintura, y también en el arte, la arquitectura, la pintura, se ocultó esta información para que trascienda los tiempos y llegue a nuestra era. Y por eso va a llegar el momento en que nosotros nos vamos a sanar a nosotros mismos, porque el cuerpo crea la enfermedad a través de la emoción. Es energía estancada y ya existe la medicina frecuencial. ¿Pero es un invento? No, es un recordatorio de lo que ya somos, de lo que ya fuimos, de lo que ya sabemos, pero no lo recordamos. Pero nuestros pueblos antiguos sí lo sabían y lo decían, pero el hombre en su ego de la ciencia, el poder y no sé qué, ninguneó, ridiculizó todas esas cosas. Y de hecho la comunidad científica se sigue ninguneando entre ellas cuando algún científico que se encuentra alineado con su energía creadora y dice, por ejemplo, lo de la física cuántica, que todo es energía, frecuencia y vibración, lo dijo Tesla. Pero vayan a Aristóteles, Galileo Galilei, todos dieron mensajes sobre esto y fueron perseguidos, ninguneados y algunos condenados, algunos quemados en la hoguera. Este es el mundo, y el que tenga oídos que oiga y el que no, que no. Y también Jesús decía, no le tires perlas a los chanchos que la pisotearán. Pero el tema es que, bueno, yo doy este mensaje porque hay gente que va a resonar con esto. Hay gente que quizás se va a sentir como que no entiende para qué es la vida, como me sentía yo, por qué es tanto todo, por qué cuesta todo tanto, por qué sufro, por qué esto, por qué el otro. Y porque estaba desalineada de, si no creo en la espiritualidad, además, la ciencia, la neurociencia y la física cuántica te dicen lo que Jesús de Nazaret decía hace 2000 años. Entonces, espero que este mensaje resuene, espero no, decreto, ordeno, manifiesto, que este mensaje llegue a las personas que necesitan escucharlo para darse cuenta que el poder son ellos, que el poder no está afuera, no hay un Dios afuera, el Dios está dentro de vos y que tenés que tener valor y fidelidad con vos mismo. Vos pensá esto, sos fiel a todo lo que te dicen los demás. Le das tu poder, cuando vos le das tu atención a lo que dicen los demás y crees eso, vos estás cediendo tu propio poder, estás creyendo en falsos dioses que hablaba Jesús de Nazaret y no hablaba de dioses de si creo en esto o creo una estatua, no. En lo que va tu atención, va tu energía, va tu poder y en eso se convierte, eso se manifiesta. Entonces ese es el falso Dios y el templo es tu cuerpo. Debes escucharlo y cuidarlo. De nada sirve que vos te hagas una dieta súper estricta, saludable, hagas ejercicio y todo lo demás si vos no te autoconoces, te autoobservás, sabés lo que pensás y lo que sentís y lo trabajás y lo transmutás, porque la energía creadora ni se construye ni se destruye, se cambia, se transforma y se transmuta. Los alquimistas, ¿cómo se transmuta? Haciéndote consciente. Cuando vos te haces consciente de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo, estás poniendo luz sobre eso. Y cuando vos le pones luz, acordate que sos el observador, sos Dios, lo estás transmutando, estás dándole la orden al átomo. Le decís, te pesqué, acá estás, sos enojo. Bueno, ¿sabés qué? Yo no elijo estar enojada. Yo reconozco, no me resisto, porque hay leyes físicas que a lo que me resisto persiste, se hace más grande. No me resisto, lo acepto. Te agradezco porque sos como el comodín
fin de este videojuego. Me estás mostrando con ese enojo que yo tengo que transmutar esa energía. Entonces le voy tomando el control, el timón a mi vehículo para ir navegando en este videojuego de la vida. Esto me emociona, porque a mí me cambió la vida. Quizás a muchos les suene tonto, pero en mi humilde conocimiento y experiencia que llevo en transformar mi vida, y que cuando vos lográs vibrar en alivio y paz, eso es el oro del mundo. Entonces, para quien tenga oídos que oiga, para el que resuene, para el que se sienta en la oscuridad, que cree que no hay salida, que su vida no va a cambiar, que es lo que le tocó, que es el destino, que no es inteligencia, todo eso, que sepa que no es verdad, que está programado, no destinado. Cuando no conoces tu subconsciente, Carl Jung decía que cuando no lo conoces, no me acuerdo la frase perfecta, pero es que le llamarás destino. Cuando no te conoces, cuando no conoces tu subconsciente y tu inconsciente, le vas a llamar destino, y no hay un destino. Vos sos el creador, vos sos la realidad, vos sos el todo. Porque todo en el universo todo es energía, frecuencia, vibración, todo es libre albedrío, vos podés estar eligiendo segundo a segundo a segundo. Tenés que tener autocompasión, amor propio, porque vos no podés amar a nadie si vos no te amás a vos mismo, porque si sos energía, frecuencia y vibración no podés dar lo que no tenés, y si no tenés amor propio no podés dar amor. Crees que estás dando amor, pero estás dando una limitación. Entonces, sé fiel a ti mismo. No hay nada más importante que vos. Primero vos, segunda vos, tercero vos y después los demás. Cuando vos sos tu mejor versión, vos podés ayudar a los demás, porque ya sabés que estás conectado en una red y que lo que vos sentís y pensás, lo emanás. Entonces pensás cuando llegás a tu familia enojado, con ira, eso estás contagiando en tu entorno. Quizás llegás a tu casa y tenés hijos chicos, están todos tranquilos y llega el padre o la madre y los niños empiezan a llorar y dicen, no sé por qué están así, si estaban re tranquilos, decís, lo hacen a propósito para llamar la atención. No, los niños perciben tu energía y por eso se ponen discordantes, porque tu energía poderosa de negatividad los está influyendo a ellos. Acordate la postura, acordate hacer el gesto de sonreír. Cuando vos haces el mínimo gesto de sonreír, tu cerebro envía una señal a tu cerebro y segrega las mismas neurotransmisores y bioquímicos como si estuvieras sonriendo de verdad. Recuerda la postura y recuerda ser consciente. Autocontrola tu mente, salí de la mente divagante, controlá lo que pensás 24/7. En Matrix Academy tenemos ejercicios, métodos, vos creás después tu propio método. En Matrix Academy es como que te orientamos y te guiamos con los conocimientos y la sabiduría de haber pasado por todos esos procesos de la noche oscura del alma y de todo eso que habrás escuchado por ahí, para poder compartir al que resuene con mi propia experiencia. Porque recordá esto, vos podés sanarte y alinearte con la energía creadora del universo de muchas maneras. Las leyes son siempre las mismas, son 7 leyes que rigen el universo y son inmutables, como la ley de la gravedad. Pero la experiencia, cuando se hace carne en las personas, cada uno la transmite y la comparte desde su propia experiencia. Entonces, unos resuenan con la experiencia de uno y otros con otro. Podés encontrarte a los que te dicen que tenés que sanar vidas pasadas, hacer registros, un montón de cosas. Y es lo que resuene con vos. Por ejemplo, para mí, no resuena lo de las vidas pasadas y demás, porque mi comprensión en mi experiencia es que si todo es energía, frecuencia y vibración, y yo la detecto a esa vibración dentro de mí y la transmuto, y agradezco a la energía, a mi vida pasada, a lo que viví, porque esa experiencia me permitió evolucionar, no necesito estar sanando cuestiones anteriores. Y cuando yo sano todo. Entonces, ¿pero qué es? ¿La experiencia de cada uno? ¿Quiere decir que lo otro es mentira? No. Todo es tu auténtica verdad. Todo lo que sea amor propio, evolución de la conciencia, ¿cómo se dice? El bien,
es verdad, el mal también existe, pero quiero decirte que sigas todo lo que tenga que ver con eso, porque igual es el libre albedrío. ¿Está mal elegir el mal? No, es tu percepción de las cosas. Cada uno le da la etiqueta que quiere, porque Dios existe y Él es lo que vos elegís. Tu libre albedrío. ¿Quiere decir que tiene consecuencias o no? Sí, las vas a vivir en carne propia. Es como este camino del autodesarrollo, ¿saben cómo? El ejemplo que le doy yo, es como, por ahí a algunos no les va a gustar, pero para mí eso me refuncionó. Es como decir que yo tengo una adicción, por ejemplo, soy alcohólico y me estoy intentando sanar, curar y abstenerme de tomar en el medio, en un bar. Así es la vida, en un bar. Entonces ahí que vas a tener que salir mi perseverancia, mi constancia de querer ser la mejor versión de mí para compartirla en el entorno. Tengo que tener mi gran porqué y para qué hacerlo. Si no tenés claridad de lo que querés, para qué, no lo vas a lograr. Entonces por eso es la autoobservación, el autoconocimiento. En Matrix le compartimos todo esto. Tengo mi manual de emociones, que es todo un proceso de autoconocimiento. En Matrix, el correo de Matrix Academy, respondo preguntas. También hacemos sesiones por Zoom o personalizadas. Bueno, nada, este video lo hago con mucho amor en esto, que es una manifestación. Entonces no tenemos la vida que queremos, sino la que somos. O sea, uno no obtiene lo que desea, sino lo que es, porque vibra lo que vibramos, lo que sentimos es lo que manifestamos. Bueno, gracias y que todos encuentren su camino y su conexión con el campo cuántico de las infinitas posibilidades o Dios, como le quieras llamar.